El médico no paraba de pedirme que describiera el impacto otra vez, como si repetirlo fuera a hacer que la física cobrara sentido. Yo estaba sentada en la camilla de exploración del Reading Regional Medical Center, con el costado derecho envuelto en un vendaje provisional, y cada vez que respiraba sentía como si alguien me estuviera clavando puntas entre las costillas. Las radiografías estaban en el negatoscopio, detrás de él, con dos fracturas claramente visibles en la séptima y octava costilla, el tipo de lesión que se ve en accidentes de coche o percances con maquinaria industrial, no por algo que ocurrió en una pista forestal oscura a 40 millas del hospital más cercano. Quería que le repasara la cronología una vez más. Le dije que conducía hacia el sur por Lower Camp Road aproximadamente a las 9:47 de la noche, realizando una patrulla de rutina tras recibir informes de acampada ilegal cerca de Blue Creek, cuando algo golpeó mi camioneta, con la fuerza suficiente para que saltara el airbag del copiloto y se rajara el parabrisas de dentro a fuera. Le dije que pensé que había sido un desprendimiento de rocas, que la ladera sobre ese tramo de la carretera había estado inestable desde las inundaciones del invierno, y que me bajé para evaluar los daños y dar parte. Le dije que vi la roca en medio de la carretera, detrás de mi camioneta, de unas 300 libras según mi formación en la evaluación de riesgos geológicos, y que estaba cogiendo la radio cuando oí la respiración. Me pidió que describiera la respiración. Le dije que sonaba como un caballo, resoplando tras una carrera intensa, húmeda y profunda, y que venía de la ladera, en la oscuridad, más allá del haz de mis faros. Me preguntó qué hice a continuación. Dije que saqué mi arma reglamentaria, activé mi cámara corporal y apunté la linterna ladera arriba. Y fue entonces cuando lo vi allí de pie, justo en el borde de la luz, tan alto que tuve que echar la cabeza hacia atrás para ver dónde terminaban sus hombros. Me pidió que estimara la altura. Dije que 9 pies, quizá más, y antes de que pudiera anotarlo, le conté lo que pasó cuando di un paso atrás hacia mi camioneta. La cosa cargó ladera abajo tan rápido que apenas tuve tiempo de levantar los brazos, antes de que el impacto me levantara del suelo y me estampara contra el lateral de la camioneta, con la fuerza suficiente como para dejar una abolladura con la forma de mi espalda. Me preguntó si había disparado mi arma. Dije que no, que se me cayó al chocar contra el suelo, y para cuando volví a encontrarla, la cosa se había ido, y yo estaba sola en aquella carretera, con 2 costillas rotas y una camioneta que no arrancaba, porque le habían arrancado la batería del compartimento del motor. Me preguntó cómo llegué al hospital. Le dije que anduve 4 millas hasta la autopista 96 y le hice señas a un camión maderero a las 2 de la madrugada. Hizo una anotación en su informe y luego me hizo la pregunta que llevaba esperando desde que llegué. Me preguntó qué creía que me había atacado. Miré las radiografías y el hematoma morado que se extendía por mi torso y le dije exactamente lo mismo que le dije al ayudante del sheriff, al investigador de Cal Fire y al supervisor del distrito que apareció en mi habitación del hospital 6 horas después. Le dije que no lo sabía. Llevaba 11 años patrullando las zonas remotas del Six Rivers antes de aquella noche y creía haber visto todo lo que estas montañas podían ofrecer. Había rescatado a excursionistas perdidos del Devil's Punch Bowl Trail en medio de ventiscas. Había disuadido a adolescentes suicidas al borde del Elk Camp Ridge. Había desmantelado suficientes plantaciones ilegales como para saber reconocer un invernadero cubierto con una lona a 1/4 de milla. Y había encontrado suficientes restos humanos como para saber la diferencia entre la depredación animal y algo peor. El bosque guarda secretos como un río, arrastra sedimentos, capa sobre capa acumulándose, hasta que algo cambia y todo se libera de golpe. Eso lo sabía, lo respetaba. Pero nunca pensé que el bosque me estuviera ocultando algo así. Mi ruta de esa semana cubría el sector sur, un trozo de territorio de 100 millas cuadradas
que iba desde la estación de guardas de Orleans hacia el sur, a lo largo de la cuenca del río Klamath, hasta el límite de la zona virgen cerca de Dillon Creek. La mayor parte solo era accesible por pistas forestales que eran más bien sugerencias que asfalto de verdad, del tipo de caminos que desaparecían bajo los corrimientos de tierra cada invierno y no se despejaban hasta junio, con suerte. Estábamos a principios de octubre, el final de la temporada de incendios, y todo el distrito estaba en vilo, esperando que llegara la primera gran lluvia y nos diera a todos permiso para respirar. El aire sabía a humo incluso a 40 millas del incendio activo más cercano, y cada atardecer teñía el cielo del oeste del color de una mala infección. Empecé mi turno a las 6 de la tarde, como siempre. Cargué mi camioneta patrulla con el equipo habitual: radio, GPS, botiquín de primeros auxilios, bengalas, cadenas para los neumáticos, spray para osos, refugio ignífugo, bolsas de pruebas, libro de multas, pilas de repuesto, agua, barritas de proteínas y mi Glock reglamentaria, con la que había hecho las prácticas de tiro cada año desde 2001, pero que nunca había desenfundado fuera de un simulacro. Me puse en contacto con la centralita antes de salir de la estación. Confirmé mi plan de ruta, les di mi hora estimada de regreso a las 2 de la madrugada y salí a la autopista 96 justo cuando la luz empezaba a menguar. La primera hora transcurrió como siempre, monótona y vagamente meditativa, con los faros de la camioneta abriendo túneles en la oscuridad, mientras yo repasaba mi lista mental de qué buscar. Humo de hogueras donde no debería haberlas, huellas de neumáticos recientes en carreteras cerradas, puertas rotas o vallas cortadas, vertederos, vehículos abandonados, cualquier cosa fuera de lo normal, cualquier cosa que sugiriera presencia humana en zonas que se suponía que debían estar vacías en esa época del año. La radio crepitaba cada 15 minutos, más o menos, con la centralita haciendo comprobaciones con los otros guardas repartidos por el distrito, sus voces pequeñas y distantes contra el ruido blanco de la estática. Había aprendido a encontrar consuelo en ese sonido, la prueba de que no estaba tan sola como parecía, conduciendo por esas carreteras en la oscuridad. Pero esa noche, algo en el silencio entre transmisiones se sentía más pesado de lo habitual, como si el bosque contuviera la respiración. Me desvié de la autopista en el marcador de la milla 73 y me dirigí al este por Middle Creek Road, subiendo hacia cotas más altas, donde el terreno se volvía escarpado y complicado, todo laderas verticales y barrancos estrechos que canalizaban el agua hacia el río durante la temporada de tormentas. Los abetos de Douglas se hacían más grandes a medida que subía, supervivientes centenarios que de alguna manera habían esquivado todos los incendios y todas las motosierras durante los últimos 300 años. Sus troncos tan anchos que mis faros no podían abarcar ambos lados a la vez. Siempre me había gustado esta parte de mi patrulla, la forma en que la carretera serpenteaba entre los árboles como un hilo en un tejido. Pero esa noche las curvas me parecieron extrañas, como si estuviera conduciendo hacia algo en lugar de a través de ello. Me dije que era solo el cansancio, que había estado haciendo demasiados turnos dobles para cubrir a Martínez, mientras se recuperaba de una operación de rodilla, pero la sensación no desapareció. A las 7:48 de la tarde, me detuve en el inicio del sendero de Blue Creek para comprobar si había vehículos. No encontré nada. Lo anoté en mi cuaderno de bitácora y continué hacia el este. La carretera se estrechaba pasada la entrada del sendero, apenas lo suficientemente ancha para una camioneta, y los arcenes se precipitaban al vacío a ambos lados. Aquí la cosa se ponía delicada, donde tenías que confiar en que nadie viniera en dirección contraria, porque no había sitio para pasar y dar marcha atrás un cuarto de milla en la oscuridad,
Era una buena forma de acabar en el fondo de un barranco. Mantuve la velocidad por debajo de las 15 millas por hora e intenté no pensar en el precipicio de 200 pies a 6 pulgadas de los neumáticos del lado del copiloto. Fue entonces cuando oí el primer golpe. Vino de algún lugar a mi izquierda, ladera arriba. Un sonido como si alguien golpeara un tronco hueco con un bate de béisbol. 3 impactos secos en rápida sucesión y luego silencio. Paré la camioneta, bajé la ventanilla y apagué el motor para escuchar mejor. Y conté hasta 60 mientras el bosque crujía y se asentaba a mi alrededor. Ya había oído pájaros carpinteros antes, incluso de noche. Pero esto era demasiado regular, demasiado deliberado y demasiado fuerte para ser un pájaro. Lo achaqué a la caída de una rama seca, que se partió al caer entre las copas de los árboles, y volví a arrancar el motor. Pero me temblaba ligeramente la mano cuando metí la marcha y me di cuenta de ello con esa claridad que tienes, cuando tu cuerpo sabe algo que tu cerebro aún no ha procesado. 2 millas más adelante pasé el desvío hacia el camp y vi algo que me hizo frenar tan bruscamente que saltó el ABS. Había huellas en el arcén de tierra, tan recientes que los bordes aún estaban nítidos, y eran extrañas de una manera que me hizo un nudo en la garganta. Eran demasiado grandes para empezar, fácilmente el doble de largas que mi bota del número 9, y la zancada entre ellas era más larga que cualquier cosa que hubiera visto aparte de un oso. Pero no eran huellas de oso. Tenían dedos, 5, y estaban hundidas profundamente en la tierra, como si lo que las hubiera hecho pesara más de lo que cualquier persona debería pesar. Cogí la linterna y me bajé de la camioneta, dejando el motor en marcha y la puerta abierta, porque una parte de mí ya sabía que podría tener que irme a toda prisa. Las huellas subían desde la carretera hacia la línea de árboles, en dirección noreste, hacia una zona de maleza densa y árboles caídos donde las copas eran lo suficientemente espesas como para ahogar la mayor parte de la luz ambiental. Las seguí unos 30 pies, fotografiando cada huella con mi móvil, hasta que llegué a un punto donde la maleza había sido removida de una manera que sugería que algo grande había pasado por allí recientemente. Había ramas rotas a la altura de 7 pies, partidas limpiamente, y cuando apunté con la linterna hacia las copas, vi marcas de garras en la corteza de un gran abeto, surcos profundos que empezaban a unos 9 pies del suelo y subían otros 3 pies. Di parte a la centralita a las 8:03 de la tarde, usando el tono profesional que me había entrenado para usar cuando necesitaba sonar tranquila, aunque el pulso me martilleaba en los oídos. Informé de huellas desconocidas en Middle Creek Road, aproximadamente a 3,7 millas al este del inicio del sendero de Blue Creek. Posible actividad de fauna salvaje, solicitando indicaciones sobre si investigar más a fondo o continuar la patrulla. La operadora, una mujer llamada Kelly, que llevaba en ese trabajo más tiempo del que yo llevaba viva, me dijo que fotografiara la escena, marcara la ubicación en mi GPS y continuara la patrulla a menos que observara pruebas directas de actividad ilegal. Me preguntó si me sentía insegura. Le dije que no, lo cual era mentira, pero no podía explicar por qué las huellas me preocupaban tanto sin parecer que había perdido la calma. Volví a la camioneta y me alejé de aquellas huellas más rápido de lo que debería, y pasé la siguiente hora intentando convencerme de que había reaccionado de forma exagerada a algo que probablemente tenía una explicación perfectamente lógica. Las huellas de oso podían parecer raras en tierra blanda. La gente con pies grandes y botas de montaña podía dejar impresiones que parecieran más grandes de lo que eran. Las marcas de garras podrían haber sido hechas por un oso trepando, un árbol caído o la erosión. Repasé todas las posibilidades racionales que se me ocurrieron mientras completaba el resto de mi ronda de patrulla, comprobando los campamentos de Dillon Creek y Little Mill Creek, sin encontrar nada inusual.
informando por radio de mi estado cada 30 minutos como un reloj. Pero no dejaba de pensar en aquellas huellas, en el espacio entre ellas, que sugería algo que se movía sobre 2 piernas, no 4, en la profundidad de las impresiones, lo que significaba que lo que las hizo era lo suficientemente pesado como para hundirse en una tierra que estaba completamente seca después de 4 meses sin lluvia, en las ramas rotas a la altura de la cabeza y las marcas de garras que llegaban más alto de lo que yo podía tocar, incluso poniéndome de puntillas. Emprendí el camino de vuelta hacia la estación de guardas a las 10:15 de la noche, deshaciendo mi ruta hacia el oeste por Middle Creek Road, y fue entonces cuando noté el olor. Me llegó a través de las ventanillas cerradas de la camioneta, espeso y orgánico, como a perro mojado que se hubiera revolcado en algo muerto y luego se hubiera dejado fermentar al sol. Miré instintivamente por los retrovisores, buscando algún animal atropellado o un vertedero ilegal. Pero no había nada detrás de mí excepto la oscuridad y el resplandor rojo de mis luces traseras reflejándose en la nube de polvo que dejaba a mi paso. El olor se hizo más fuerte a medida que conducía, y con él vino una sensación que no había sentido desde que era una niña escondida debajo de la cama durante una tormenta. La certeza absoluta de que algo me estaba observando y que estaba más segura sin saber qué era. Aumenté la velocidad a 25, forzando los límites de lo que era seguro en una carretera tan estrecha, e intenté concentrarme en los 2 haces de mis faros, cortando la noche. El bosque a ambos lados de la carretera parecía apretarse más. Los árboles se inclinaban en ángulos que sugerían que la pendiente era más pronunciada de lo que recordaba, y me di cuenta con una fría sacudida de reconocimiento de que estaba conduciendo por el tramo exacto de la carretera donde había visto las huellas antes. Comprobé mi GPS para confirmarlo y vi que estaba a menos de 1/4 de milla de ese punto, acercándome desde la dirección opuesta, y el olor era ahora tan fuerte que me hacía llorar los ojos. Fue entonces cuando algo golpeó la camioneta. El impacto vino desde arriba y por detrás, un peso masivo que se estrelló contra el techo con la fuerza suficiente para reventar la luna trasera y hacer que la camioneta empezara a culear por la carretera. Luché con el volante, pisando el freno a fondo, y conseguí parar antes de caer por el precipicio. Pero me zumbaban los oídos por el sonido del metal, arrugándose y el cristal de seguridad haciéndose añicos, y algo enorme deslizándose del techo y golpeando la carretera detrás de mí, con un golpe sordo y húmedo que sentí a través del chasis del vehículo. El airbag del copiloto había saltado, llenando la cabina de polvo blanco y el hedor químico del propelente, y cuando miré por el retrovisor, vi la roca en medio de la carretera, una esfera rugosa de granito de unos 3 pies de diámetro, lo suficientemente grande como para que no hubiera podido levantarla sin ayuda, y, desde luego, no haberla lanzado. Me quedé allí sentada unos 10 segundos, tratando de procesar lo que acababa de pasar, antes de que mi entrenamiento se activara y empezara a repasar los protocolos de emergencia. Apagué el motor, encendí las luces de emergencia y fui a coger la radio para informar del incidente. Pero mi mano se congeló antes de que pudiera pulsar el micrófono porque oí la respiración. Venía de la ladera, en algún lugar a mi derecha, un sonido rítmico y profundo, como fuelles trabajando en la fragua de un herrero, adentro y afuera, cada respiración húmeda y rasposa y completamente diferente a cualquier cosa que hubiera oído de un animal, y supe con absoluta certeza que lo que fuera que respiraba así había lanzado la roca contra mi camioneta. Cogí la linterna con una mano y mi arma reglamentaria con la otra, y me bajé de la camioneta, porque quedarme dentro era como estar atrapada en una jaula con la puerta abierta.
El aire de la noche estaba frío después del calor de la cabina, y el olor me golpeó de inmediato, tan fuerte ahora que era casi una presencia física, cubriéndome el interior de la boca y dándome ganas de vomitar. Encendí la linterna y barrí con el haz la ladera en dirección a la respiración, y fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie a unos 60 pies ladera arriba de la carretera, parcialmente oculto por un grupo de abetos jóvenes, y lo primero que mi cerebro registró fueron los ojos. Reflejaban la luz como lo hacen los ojos de un animal, ese brillo anaranjado verdoso que proviene del tapetum lucidum, pero estaban situados demasiado altos, al menos a 8 pies del suelo, y me miraban directamente con una inteligencia que me erizó todo el vello del cuerpo. Bajé el haz de la linterna y vi unos hombros más anchos que el marco de una puerta, brazos que colgaban más allá de donde deberían estar sus rodillas, y un torso cubierto de pelo oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No se movió, simplemente se quedó allí, respirando y observándome mientras yo intentaba comprender lo que estaba viendo. Levanté mi arma y apunté al centro de la masa corporal, como me habían enseñado, y grité un alto que salió más débil de lo que pretendía. Le dije que se quedara donde estaba, que era un agente de la ley federal, que estaba armada, pero las palabras sonaron absurdas incluso mientras las decía, porque no le das órdenes a algo que parece que podría partirte por la mitad sin despeinarse. Siguió sin moverse, y me di cuenta de que la respiración se había detenido, que estaba conteniendo el aliento, como lo hace un depredador cuando decide si atacar o retirarse. Y tuve el tiempo justo para pensar, así es como muero antes de que cargara. Bajó la ladera increíblemente rápido, cubriendo los 60 pies que nos separaban en unos 4 segundos, y apenas logré disparar una vez antes de que me alcanzara. El disparo se desvió, impactando en los árboles en algún lugar a su izquierda, y entonces se me echó encima, una mano masiva agarrándome la muñeca y apretando hasta que solté la pistola y otra mano golpeándome en el pecho como un ariete. El impacto me levantó del suelo y me lanzó hacia atrás contra el lateral de la camioneta con tanta fuerza que oí algo crujir. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, y luego estaba en el suelo, mirando las estrellas, mientras mi cuerpo intentaba recordar cómo respirar. No podía moverme. Cada nervio me gritaba que tenía que levantarme y correr, pero mis músculos no respondían, y a través de la neblina de dolor y conmoción, podía oír a la cosa moviéndose alrededor de la camioneta, oír el metal gemir mientras agarraba algo y tiraba, oír el crujido característico de los cables de la batería separándose de sus terminales. Estaba desmantelando mi camioneta con una eficacia pasmosa mientras yo yacía allí, jadeando por un aire que no llegaba, y lo único en lo que podía pensar era en que iba a morir en esa carretera, y nadie me encontraría hasta la mañana, y no creerían lo que me mató ni siquiera después de ver la escena. La respiración comenzó de nuevo, cerca ahora, tan cerca que podía sentir su calor en mi cara, y forcé los ojos para abrirlos, y lo vi agachado a mi lado, lo suficientemente cerca como para tocarlo, su cara a menos de 2 pies de la mía. Era la primera vez que lo veía a plena luz de los faros de la camioneta, y mi cerebro no podía dar sentido a lo que estaba viendo. La cara era casi humana, pero estirada y distorsionada como un reflejo en un espejo deforme, con un arco superciliar prominente, una nariz chata y una boca demasiado ancha y llena de dientes que parecían diseñados para desgarrar. Sin embargo, lo que me impactó fueron los ojos. Eran marrones y líquidos, y estaban llenos de algo que podría haber sido curiosidad, o podría haber sido hambre. Y cuando inclinó la cabeza para estudiarme, vi los músculos moverse bajo la piel de su cuello. Vi los tendones destacar como cables,
Vi la inteligencia detrás de esos ojos calculando si valía la pena el esfuerzo de acabar conmigo. Extendió una mano, lenta, casi suavemente, y sentí unos dedos enormes rozarme el pelo. Sentí las callosidades de su palma raspar mi frente. Y entonces emitió un sonido que nunca olvidaré. Estaba a medio camino entre un gruñido y un rugido, tan profundo y resonante que lo sentí vibrar en mi pecho, y luego se levantó y se fue, subiendo la ladera hacia el bosque con la misma potencia despreocupada que había mostrado al bajar, y en segundos había desaparecido en la oscuridad tan completamente así como si nunca hubiera existido. Yací allí un minuto más antes de que mis pulmones finalmente se desbloquearan y pudiera tomar una bocanada de aire completa. El dolor en mis costillas era insoportable, pero me obligué a sentarme, a buscar mi arma, a confirmar que la cosa realmente se había ido. Mi Glock estaba en la tierra a 10 pies de distancia y me arrastré hasta ella. La cogí y luego volví a la camioneta para probar la radio. Muerta. Todo el sistema eléctrico estaba fuera de servicio. El salpicadero a oscuras. Y cuando abrí el capó, confirmé lo que ya había oído. La batería no estaba, arrancada de cuajo de su soporte y presumiblemente lanzada al bosque en algún lugar. Probé mi móvil y no obtuve señal, lo cual no era sorprendente tan adentro en la naturaleza. Y luego probé mi cámara corporal y descubrí que había dejado de grabar en algún momento durante el ataque. La tarjeta de memoria corrupta o dañada por el impacto cuando golpeé la camioneta. No tenía pruebas, ni vídeo, ni testigos. Nada más que un vehículo patrulla destrozado, una batería desaparecida, una roca en la carretera y 2 costillas rotas que me dificultaban pensar con claridad por el dolor. Empecé a caminar a las 11:47 de la noche en dirección oeste hacia la autopista con la linterna en una mano y mi arma en la otra, tratando de no pensar en lo que podría estar siguiéndome en la oscuridad más allá del alcance de mi luz. Cada sonido me hacía girar, cada sombra parecía moverse, y para cuando llegué a la autopista 96 a las 2:15 de la madrugada, había agotado los 2 juegos de pilas de repuesto, y tenía la voz ronca de hablar sola, solo para romper el silencio. El camionero del maderero que me recogió me miró a la cara y no hizo preguntas. Simplemente me llevó directamente al Reading Regional y me dejó en la entrada de urgencias con la promesa de llamar a la estación de guardas y hacerles saber dónde estaba. El médico terminó su examen y me dijo que tuve suerte, que las fracturas eran limpias y deberían sanar en 6 u 8 semanas con reposo y analgésicos, y le di las gracias sin mencionar que la suerte no había tenido nada que ver. Esa cosa podría haberme matado fácilmente. Decidió no hacerlo, y todavía no sé por qué. El ayudante del sheriff, que me tomó declaración, se mostró profesionalmente escéptico, anotándolo todo con esa especie de neutralidad cuidadosa, que significaba que pensaba que o estaba mintiendo o estaba loca, pero no podía probar cuál de las dos. Me preguntó sobre ataques de osos en la zona, sobre el comportamiento de los pumas, sobre si había bebido algo antes de mi turno, y respondí a cada pregunta con la misma recitación plana de hechos porque sabía cómo terminaría esto. Cal Fire envió a un investigador a examinar la camioneta 3 días después y confirmó que los daños eran consistentes con el impacto de un desprendimiento de rocas, que la batería había sido retirada a la fuerza y que no había evidencia de implicación animal más allá de algunas muestras de pelo cuyo origen resultó desconocido cuando las pasaron por la base de datos. El supervisor del distrito me llamó a su despacho la semana siguiente y me preguntó si quería coger la baja médica, si necesitaba terapia, si estaba lista para volver al trabajo, y le dije que estaba bien, aunque no había dormido más de 3 horas seguidas desde el ataque
y no podía pasar en coche junto a una línea de árboles después del anochecer sin que me empezaran a temblar las manos. El Eureka Times Standard publicó una historia 2 semanas después con el titular Guardabosques local informa de un inusual encuentro con fauna salvaje. Me entrevistaron durante unos 20 minutos y luego equilibraron mi relato con una cita de un biólogo de vida silvestre de la Humboldt State, que explicaba que los osos a veces lanzan rocas y que las experiencias traumáticas pueden distorsionar la percepción y la memoria. Leí el artículo en la sala de descanso de la estación y no me molesté en responder porque, ¿para qué? Yo sabía lo que había visto. Sabía lo que me había tocado la cara y había decidido dejarme vivir. Y sabía que ninguna explicación haría que alguien que no estuvo allí lo creyera. Terminé el resto de esa temporada en servicios adaptados, principalmente papeleo y atención telefónica, y cuando mis costillas sanaron lo suficiente como para pasar el examen físico, volví a patrullar, pero solicité un cambio de ruta, algo que me mantuviera en las autopistas principales durante las horas de luz. Mi supervisor lo aprobó sin comentarios, probablemente agradecido de que no estuviera montando más jaleo por lo que había pasado, y durante los siguientes 9 años trabajé en el sector norte y fingí que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Cada vez que oía algo en el bosque que no podía identificar de inmediato, cada vez que encontraba huellas que no coincidían con nada en la guía de campo, cada vez que la centralita me enviaba a investigar un informe de algo extraño en las zonas remotas, sentía esa misma certeza fría instalarse en mi pecho y tenía que luchar contra el impulso de volver a mi camioneta y marcharme. Empecé a llevar un diario, anotando cada cosa extraña que oía, veía o sentía durante mis turnos, buscando patrones que me ayudaran a entender qué había ahí fuera. Documenté golpes en árboles y maderas, siempre en grupos de 3 o 4, siempre al atardecer o justo después del anochecer. Documenté informes de olores de excursionistas, ese mismo hedor a perro mojado y podredumbre que había encontrado en Middle Creek Road, generalmente concentrado en zonas de drenaje o a lo largo de las crestas. Documenté hallazgos de huellas, siempre las mismas impresiones de 5 dedos de gran tamaño, siempre en áreas remotas, lejos de los senderos establecidos. Y documenté los casos de personas desaparecidas, porque había más de los que la gente se daba cuenta, y algunos de ellos tenían detalles que me hacían preguntarme cosas. David Chen desapareció del Dillon Creek Trail en 2003, 3 meses después de mi encuentro. Su tienda fue encontrada intacta con todo su equipo dentro, pero sin rastro del hombre. Lo buscaron durante 2 semanas y nunca encontraron un cuerpo. Rebecca Foster se desvaneció de Elk Camp Ridge en 2006. Su coche fue descubierto al inicio del sendero con su cartera y su teléfono en el salpicadero y su mochila todavía en el asiento trasero. Era una excursionista experimentada, alguien que conocía estas montañas, y se adentró en el bosque una mañana de julio y nunca regresó. Hubo otros: Thomas Valdez en 2008, Sarah Morrison en 2010, James Park en 2012. Todos ellos gente con experiencia en la naturaleza. Todos desaparecieron sin dejar rastro en la misma área general donde fui atacada. Las explicaciones oficiales variaban: perdido y sucumbido a la intemperie, caída accidental, ataque de un animal. Pero nunca se recuperó ninguno de los cuerpos, y ninguna de las familias obtuvo respuestas reales. Empecé a preguntarme si la cosa que me atacó estaba protegiendo algo, si tenía un territorio que defendía y yo simplemente había tenido la suerte de retirarme lo suficientemente rápido después de que emitiera su advertencia. Me pregunté si las personas desaparecidas habían tenido menos suerte, si se habían adentrado más en áreas a las que no deberían haber ido y descubrieron demasiado tarde que algo estaba dispuesto a matar para mantenerlos fuera.
Pero nunca compartí estos pensamientos con nadie porque sabía cómo sonarían, y valoraba mi trabajo lo suficiente como para mantener la boca cerrada y mis teorías en privado. Las pesadillas comenzaron unos 6 meses después del ataque y nunca se detuvieron del todo. Soñaba que estaba de nuevo en esa carretera, tumbada de espaldas con las costillas rotas mientras la cosa se agachaba sobre mí, pero en los sueños no se marchaba. En los sueños bajaba su cara hacia la mía y abría la boca, y me despertaba jadeando, con las sábanas empapadas de sudor, mi mano buscando la Glock que guardaba en la mesilla de noche, porque por un segundo no podía recordar dónde estaba. Probé con somníferos, probé con meditación, probé a beber suficiente whisky para que mi cerebro se apagara antes de que pudieran empezar los sueños. Nada funcionó. La cosa en mi cabeza era tan real como la cosa en el bosque, y no podía escapar de ninguna de las dos. Desarrollé rituales para lidiar con la ansiedad. Antes de cada turno, revisaba mi equipo 3 veces, asegurándome de tener pilas de repuesto, radio de respaldo, munición extra, bengalas nuevas. Trazaba mi ruta con un detalle obsesivo, anotando cada curva sin visibilidad, terraplén empinado y pasaje estrecho donde pudiera quedar atrapada. Informaba de mi posición cada 15 minutos en lugar de cada 30, hablando con la centralita solo para escuchar una voz humana confirmando que todavía estaba conectada a la civilización. Mis compañeros empezaron a notarlo. Martínez me preguntó un día si estaba bien, después de haber pasado 20 minutos volviendo a comprobar la presión de mis neumáticos en el aparcamiento, y le dije que estaba bien, que solo estaba siendo minuciosa, pero me lanzó una mirada que decía que sabía que no era verdad. Las cicatrices de mis costillas se desvanecieron hasta convertirse en líneas pálidas, pero el daño en mi sistema nervioso nunca sanó de la misma manera. No podía estar en el bosque de noche sin que se me disparara el ritmo cardíaco. No podía oír ramas rompiéndose sin girarme para comprobar qué había hecho el ruido. No podía oler el mantillo o las hojas mojadas sin saborear ese hedor en el fondo de mi garganta y sentir que se me cerraba. El bosque que había amado durante 11 años antes del ataque se convirtió en un lugar que toleraba, un paisaje por el que me movía con vigilancia constante, siempre observando las sombras, siempre atenta a una respiración que no fuera la mía. Llegué a mis 20 años de servicio en 2015, acepté la insignia y el apretón de manos del director regional y presenté mi dimisión el mismo día. Mi supervisor me preguntó si estaba segura, si quería pensarlo, si había algo que pudiera hacer para que cambiara de opinión. Y le dije que no, que era el momento, que le había dado al bosque suficientes años y que quería hacer algo diferente. No discutió. Creo que en realidad se sintió aliviado, porque me había vuelto cada vez más difícil trabajar conmigo, cada vez más insistente en cambios de protocolo y medidas de seguridad que no tenían sentido para nadie que no supiera por qué las necesitaba. Me mudé a Crescent City 3 semanas después de mi último turno y usé mis ahorros para comprar una tienda de cebos en decadencia en el extremo sur de la ciudad. El tipo de lugar que atiende a turistas pescadores y a locales que necesitan aparejos con prisa. Era exactamente el tipo de trabajo aburrido, predecible y completamente seguro que necesitaba. Y me entregué a él con la intensidad de alguien que intenta olvidar algo que no se puede olvidar. Aprendí sobre la selección de señuelos, los grosores de los sedales y las tablas de mareas. Aprendí qué lugares estaban dando buenos resultados y cuáles estaban muertos. Aprendí los nombres de los clientes habituales y sus montajes preferidos y sus historias sobre los que se escaparon. Nunca conté mi propia historia, a menos que alguien preguntara directamente, y la mayoría de la gente no preguntaba. Los que sí preguntaban solían obtener una versión simplificada, la versión oficial, la que no incluía la cara
ni el contacto, ni la elección que hizo cuando decidió no matarme. Les hablaba de la roca, del impacto, de las costillas rotas y de la larga caminata hasta la autopista. Y les enseñaba el artículo del Times Standard si querían una prueba de que realmente había sucedido. Pero omitía las partes que importaban, porque esas partes eran mías y no me interesaba compartirlas con extraños que solo las usarían como historias para contar en el bar. A veces la gente me preguntaba si creía que era real, si creía en Pie Grande, si volvería a esos bosques a buscar más pruebas. Y yo les decía que no, que ya había visto suficiente, que algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta. Pero eso también era mentira, porque pensaba en ello constantemente. Pensaba en ello cada vez que oía hablar de un nuevo avistamiento en Six Rivers o en la región de Klamath. Pensaba en ello cada vez que alguien desaparecía en esas montañas. Pensaba en ello cada noche cuando cerraba la tienda. Conducía a casa y me sorprendía a mí misma mirando por los retrovisores para asegurarme de que nada me seguía. Lo que no podía decirles, lo que apenas podía admitir ante mí misma, era que una parte de mí quería volver. Una parte de mí necesitaba saber si todavía estaba allí, si se acordaba de mí como yo me acordaba de él, si alguna vez pensaba en la noche en que lanzó una roca contra mi camioneta y luego eligió la piedad en lugar de la violencia. Una parte de mí se preguntaba qué pasaría si volviera a subir por Middle Creek Road, aparcara en el mismo sitio y esperara a ver si bajaba de las colinas de nuevo. Una parte de mí quería terminar lo que habíamos empezado, que la confrontación terminara de otra manera, demostrarme a mí misma que no seguía huyendo de algo que me había dejado ir. Pero nunca volví. Me quedé en Crescent City, vendí cebos, conté historias abreviadas a los turistas e intenté construir una vida que no incluyera el miedo constante que había definido mis últimos 9 años en el bosque. Se me dio bien fingir que estaba bien. Se me dio bien sonreír cuando la gente me preguntaba por mi época, como guardabosques, desviar las preguntas sobre por qué había dejado un trabajo tan bueno, cambiar de tema cuando las conversaciones derivaban hacia lo sobrenatural o lo inexplicable. Me convertí en una experta en conversaciones triviales, amistades superficiales y en mantener mi vida interior bajo llave, donde nadie pudiera examinarla demasiado de cerca. El aniversario del ataque llegaba y se iba cada octubre sin comentarios. No lo marcaba en mi calendario, ni lo reconocía de ninguna manera, pero mi cuerpo se acordaba. Me dolían las costillas aunque se habían curado hacía años. Dormía peor, las pesadillas eran más frecuentes y más vívidas. Me sorprendía a mí misma de pie, junto a la ventana de mi apartamento, a las 3 de la madrugada, mirando la oscura línea de árboles más allá del aparcamiento, convencida de que podía oler ese hedor a perro mojado, aunque el viento soplaba desde el océano y no había nada ahí fuera excepto sombras y mi propia paranoia. Intenté salir con gente durante un tiempo, pensando que quizá si tuviera a alguien esperándome en casa, no pasaría tanto tiempo a solas con mis pensamientos, pero nunca funcionó. No podía explicar por qué necesitaba revisar cada puerta y ventana antes de acostarme. No podía explicar por qué me sobresaltaba con los movimientos bruscos, o por qué necesitaba sentarme de espaldas a la pared en los restaurantes, o por qué me negaba a ir de acampada por muy bonito que fuera el destino. Y no podía explicar las cicatrices de mis costillas sin contar toda la historia, cosa que no estaba dispuesta a hacer. Así que al final me rendí y acepté que esta era quien era ahora. Una mujer que regentaba una tienda de cebos, vivía sola, se asustaba con las sombras y tenía ataques de pánico en la sección de frutería cuando alguien se le acercaba por detrás demasiado sigilosamente. Los años se desdibujaron. 2016, 2017, 2018. La tienda daba lo suficiente para pagar las facturas. Hice conocidos, pero no amigos.
Me gané la reputación de ser alguien agradable pero reservada, servicial pero distante, el tipo de persona en la que podías confiar para que te diera un buen consejo sobre la selección de aparejos, pero a la que probablemente no deberías invitar a cenar. Me parecía bien. Era más fácil que la alternativa, que era dejar que la gente se acercara lo suficiente como para ver el daño y empezar a hacer preguntas que no podía responder. En 2019, un equipo de documentalistas pasó por la ciudad filmando un programa sobre avistamientos de pie grande en el norte de California, y alguien les dio mi nombre. Aparecieron en la tienda una tarde con cámaras, formularios de autorización y demasiado entusiasmo, preguntándome si estaría dispuesta a contar mi historia ante la cámara, ofreciéndome pagarme por mi tiempo, prometiendo que tratarían el tema con respeto y seriedad. Les dije que no. Me preguntaron por qué. Les dije que ya había dicho todo lo que iba a decir en el artículo del Times Standard hacía 11 años y que no me interesaba removerlo para el entretenimiento. Intentaron convencerme, explicando que yo era exactamente el tipo de testigo creíble que su programa necesitaba, que mi historial como agente de la ley le daría peso a la historia, que la gente merecía escuchar la verdad de alguien que había estado allí. Les dije que la verdad era que algo me atacó en el bosque y nadie me creyó entonces, y nadie me creería ahora, y que estaba harta de intentar convencer a nadie. Dejaron su tarjeta de todos modos, por si cambiaba de opinión, y la tiré a la basura en cuanto salieron por la puerta. Pero su visita removió algo. Durante semanas después, no pude dejar de pensar en el ataque, reviviéndolo en mi mente con el tipo de detalle obsesivo que había pasado años tratando de suprimir. Pensé en el sonido de la roca golpeando la camioneta. Pensé en la velocidad de la carga, el impacto, la mano en mi cara. Pensé en los ojos y la inteligencia detrás de ellos y la decisión que le vi tomar en tiempo real. Pensé en todas las cosas que había visto en los años siguientes, que había documentado en mi diario y que nunca le había enseñado a nadie. Y pensé en las personas desaparecidas, la gente que se había adentrado en esas montañas y nunca había regresado. Y me pregunté si sus familias merecían saber que sus seres queridos no se habían simplemente desorientado y perdido, que algo ahí fuera estaba defendiendo un territorio y eliminando amenazas, y lo había estado haciendo durante más tiempo de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Saqué mi viejo diario esa noche, el que había llevado durante mis últimos 9 años en el servicio forestal, y lo leí de principio a fin por primera vez desde que me jubilé. Página tras página de hallazgos de huellas, informes de olores, sonidos extraños e incidentes inexplicables. Todo ello catalogado con la precisión burocrática que había aprendido en mi formación. Todo ello conduciendo a la misma conclusión que nunca me había atrevido a escribir explícitamente. Había algo viviendo en las zonas remotas de Six Rivers. Algo grande, inteligente y territorial. Algo que había estado allí mucho antes de que los humanos empezaran a recorrer esos senderos y que seguiría allí mucho después de que nos rindiéramos y nos fuéramos a casa. Y yo había sido tocada por ello, marcada por ello, dejada en libertad por ello por razones que nunca entendería. Pensé en llevarle el diario a alguien que pudiera creerme. Un criptozoólogo, tal vez, o un investigador que estudiara el comportamiento de los primates. Pero, ¿qué se conseguiría con eso? Querrían organizar una expedición, ir a buscar a la cosa, recolectar pruebas y demostrar su existencia. Y yo sabía cómo acabaría eso. La gente saldría herida, la gente moriría, y la cosa desaparecería más adentro en la naturaleza, donde no podríamos seguirla, y nos quedaríamos con nada más que más preguntas y más familias esperando cuerpos que nunca serían encontrados. Así que cerré el diario, lo volví a guardar en el cajón, y volví a vender cebos y a fingir que era normal. Y seguí fingiendo hasta hoy.
cuando entraste en mi tienda y me preguntaste por aquella noche. No sé qué me hizo decidir contarte toda la historia. Quizá es porque ahora soy mayor y no me importa tanto lo que piense la gente. Quizá es porque guardar secretos durante 20 años es agotador y a veces solo necesitas decir la verdad en voz alta y dejar que otro la cargue un rato. Quizá es porque vi algo en tu cara cuando hiciste la pregunta, algún tipo de reconocimiento o comprensión que sugería que podrías creerme de verdad. O quizá es porque sé que voy a volver. No mañana, no la semana que viene, pero con el tiempo, antes de que sea demasiado vieja, o esté demasiado enferma, o demasiado asustada para hacer el viaje. Voy a volver a Middle Creek Row, y voy a aparcar mi camioneta en el punto exacto donde cayó la roca, y voy a esperar. Y si esa cosa sigue ahí fuera, si se acuerda de mí como yo me acuerdo de ella, quizá baje de las colinas una vez más, y terminaremos la conversación que empezamos hace 20 años. No sé qué le diré, no sé si me dejará vivir de nuevo, pero necesito saber si el miedo que he estado arrastrando todos estos años se basa en algo real, o si he construido un monstruo en mi cabeza que es más grande y más terrible que la cosa que realmente me tocó. Me preguntaste si creo en Pie Grande. No creo en nada. Lo sé. Sé que hay algo en esas montañas que es más fuerte, más rápido y más inteligente de lo que queremos admitir. Sé que lanzó una roca de 300 libras contra mi camioneta como si fuera una pelota de tenis. Sé que podría haberme matado y decidió no hacerlo. Y sé que cada persona que ha desaparecido en esa zona desde 2002 podría haberse encontrado con lo mismo que yo, solo que ellos no tuvieron la opción, no pudieron marcharse, y sus familias nunca sabrán lo que realmente les pasó, porque nadie quiere creer que todavía hay lugares en este país donde los humanos no son el superdepredador. Esa es la parte que me mantiene despierta por la noche, más que las pesadillas, el miedo o las cicatrices de mis costillas que duelen cuando cambia el tiempo. Es saber que nos estamos mintiendo a nosotros mismos sobre cuánto control tenemos, sobre lo seguros que estamos, sobre lo exhaustivamente que hemos cartografiado, catalogado y comprendido el mundo en que vivimos. Nos decimos a nosotros mismos que los monstruos están extintos, que la naturaleza ha sido domada, que la era de los terrores desconocidos ha terminado y que podemos caminar por donde queramos con nuestros relojes GPS, nuestros teléfonos por satélite y nuestra confianza en que si algo sale mal, alguien vendrá a buscarnos. Pero eso no es verdad. Todavía hay espacios en blanco en el mapa. Todavía hay cosas que se esconden cuando nos acercamos demasiado y matan cuando nos volvemos demasiado curiosos. Y todavía hay lugares donde si vas solo y si vas en el momento equivocado y si olvidas que solo eres carne en un paisaje lleno de depredadores, desaparecerás y lo único que encontrarán será tu coche al inicio del sendero y un informe de búsqueda que concluye que probablemente te caíste por un barranco o te desorientaste y sucumbiste a la intemperie. Yo vendí esa mentira durante 18 años después de mi ataque. Mantuve la boca cerrada, dejé que la gente creyera la historia oficial y nunca corregí a nadie que sugiriera que me había confundido, traumatizado o equivocado sobre lo que había visto. Pero estoy cansada de mentir. Estoy cansada de proteger un secreto que no me corresponde. Estoy cansada de ver llegar los informes de personas desaparecidas cada verano y saber que algunas de ellas no están desaparecidas, están muertas. Y están muertas porque las mató algo que pretendemos que no existe. Así que aquí tienes la verdad. Todo lo que recuerdo de esa noche y todo lo que he pensado desde entonces. Puedes creerla o no. Puedes pensar que estoy loca, traumatizada, o que me lo estoy inventando para llamar la atención. Puedes llamar al biólogo de vida silvestre de la Humboldt State y pedirle que te explique cómo los osos lanzan rocas,
y cómo la memoria se distorsiona bajo estrés. Puedes hacer lo que necesites para dar sentido a esta historia de una manera que te permita dormir por la noche. Pero te estoy contando lo que me pasó en Middle Creek Road en octubre de 2002. Y te estoy diciendo que si alguna vez te encuentras en esas montañas después del anochecer y hueles algo como a perro mojado y carne podrida, y oyes una respiración demasiado profunda y húmeda para ser humana, deberías subirte a tu vehículo y marcharte de inmediato, y no deberías pararte a investigar, y no deberías intentar conseguir pruebas. Porque la cosa que me tocó la cara, me rompió las costillas y desmanteló mi camioneta, como si fuera de cartón, sigue ahí fuera, y la próxima persona que se la encuentre podría no tener tanta suerte como yo, y su familia pasará el resto de sus vidas preguntándose qué pasó y nunca obtendrán una respuesta, porque nadie les creerá a ellos tampoco. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. La tienda cierra a las 6. Puedes quedarte si quieres echar un vistazo a la selección de aparejos, pero yo ya he terminado de hablar de esto.